Buenos días, sean bienvenidos al webinar de ciberseguridad del mes de junio, presentado por NEMO. Estos seminarios virtuales se realizan el último viernes de cada mes, con el objetivo de aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Iberoamérica. NEMO es una empresa global, líder mundial en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberlegal. NEMOCERT es el primer equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de capital privado en México enfocado al sector financiero. Como cada webinar, iniciaremos con la actualidad y tendencias que NEMOCERT genera con base en su servicio de inteligencia de amenazas y que presentará Juan Carlos Campuzano. Adelante, Juan Carlos. Gracias, ¿qué tal? Buen día. Es importante recordar que la siguiente sección de información es generada a partir del análisis de diversas fuentes de información que NEMOCERT procesa diariamente y que es utilizada para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades que tengan presente en su infraestructura de TI expuesta a Internet. Estos reportes que personalizamos les sirven a las organizaciones a mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante alguna presencia de actividad maliciosa o vulnerabilidad, que de igual forma les permita llevar a cabo al interior de estas actividades de threat hunting y remediación. Nuevamente recordando que el detalle de esta información está disponible en el servicio de inteligencia de amenazas. Entrando ya en materia, es importante mencionar que uno de los hallazgos sustanciales identificados en este periodo es el incremento de actividad relacionada con malware, el cual tuvo un incremento del 274%. De hecho, es el pico más alto que ha alcanzado en este año en particular. En el caso de vulnerabilidades, de igual forma presentó un incremento, sin embargo, no es el pico más alto, este lo tenemos reflejado en el mes de febrero. En el caso de phishing, presentó una reducción en un 6%, no es el pico más bajo que se ha tenido. En el caso de spam, presentó una reducción de un 59%, este en particular sí es el pico más bajo que se ha presentado en el año en particular, y en el caso de actividad relacionada con equipos Command and Control, tuvo una reducción de un 2%, de igual forma no es el pico más bajo del periodo. Continuamos. Entrando en detalle un poco relacionado con la actividad de equipos Command and Control, con actividad maliciosa en infraestructura de México, sigue estando la presencia de Estados Unidos como país principal donde son colocadas estas direcciones IP con actividad maliciosa, seguida por Alemania, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumania, que apareció en este periodo en particular. En relación a las top 5 de vulnerabilidades en infraestructura de México, se mantuvieron las mismas del periodo anterior. Datos de interés sobresalientes es que en el caso del protocolo NTP, este presentó un incremento del 16%, es uno de los datos más significativos. En el caso de la administración del protocolo CPE-1, presentó una reducción de un 1%. En el caso de certificados ODUR, un incremento de un 3%. Certificados susceptibles a vulnerabilidad free presentaron un incremento de un 2%. Y Telnet, una reducción de un 1%. Ahora entrando a detalle sobre el top 5 de familias de malware que tuvieron mayor actividad, recordando que malware fue la actividad maliciosa que identificamos con mayor incremento. Aquí también se percibe que Bootnet relacionado con Mirai es la que presentó mayor incremento de actividad maliciosa, seguido de Letic, Manacrypt, Sality y Nildo. Con estos datos se muestra el resumen de actividad al mes de mayo y continuamos con el webinar. Muchas gracias, Juan Carlos. El tema del webinar de hoy es gestión de incidentes, de riesgos e incidentes, preámbulo para la continuidad del negocio. Y será presentado por la maestra Xochitl Díaz Pillado, quien es licenciada en Ciencias de la Informática con especialidad en Computación por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN. También es maestra en Administración de Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha laborado en diversas áreas del IPN como la Dirección de Capital Humano, la Escuela Superior de Turismo y la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa.
Es implementador líder ISO/IEC 27001 e ISO 22301. Impulsó la creación del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información Institucional, el IPN. Ha diseñado la arquitectura de implementación de la gobernanza institucional de seguridad de la información y del SFCI. Ha diseñado la propuesta de directriz rectora del proceso institucional de respuesta y de la automatización de notificaciones interinstitucionales de incidentes y ha participado también en los trabajos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Al finalizar la presentación tendremos una sesión de preguntas. Por favor, háganlas a través de la ventana del chat del webinar. Adelante, maestra Xochitl. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Un placer contar con la presencia de todas las personas que se registraron y que pues tengan interés en este tema que hoy en día, pues bueno, así como nos da pues como que muchísima orientación hacia dónde va la tendencia en toda esta parte que empieza, o sea, o que tuvo en su momento el inicio en la parte de seguridad informática, o sea, cómo todo esto ha ido evolucionando y se ha convertido en uno de los grandes temas hoy por hoy. Entonces, pues, bienvenidos nuevamente y espero que disfruten este webinar. Así es que, pues, vamos a comenzar con la agenda para estos minutos de charla que vamos a tener el día de hoy. Como primer punto, vamos a platicar un poquito acerca del contexto nacional e internacional que tenemos. Como les comentaba, no solamente en cuestiones que en un momento dado las teníamos muy ubicadas en cuestión de seguridad informática, sino cómo todo esto se ha ido moviendo, alcanzando pues las dimensiones que todos realmente quisiéramos en cuanto a seguridad de la información, lo que hoy en día también escuchamos mucho en torno a este término de ciberseguridad, y desde luego cómo esto, poquito a poquito, a lo que pretende llevarnos es hacia la continuidad de negocio. Entonces, vamos a tener primero este contexto internacional y nacional, el cual, pues bueno, también nos va a centrar en toda esta parte de arquitectura de negocio. Todos los temas son verdaderamente apasionantes, pero aquí también vamos a tratar de que todos los participantes tengan este panorama de por qué es tan importante considerar al negocio como un todo, con esta cuestión de enfoque holístico, integral, para que realmente se puedan traducir en acciones en donde se pueda ver tangiblemente el beneficio de todo lo que día con día llevamos y que en ocasiones pues por ahí hay algunas pues vicisitudes ante las cuales nos encontramos que no nos permiten entre el mundo técnico y la alta gerencia ver en qué beneficios concretos está repercutiendo la labor que no solo la gente de TI, sino también toda la gente de negocio lleva a cabo y cómo ambas confluyen. En este sentido es cómo vamos entonces a ver la importancia de esta gestión de riesgos y de un análisis de impacto al negocio, y que sí, justamente al negocio en su totalidad, así como en un conjunto global, en donde vamos a ver también estas actividades, cómo las vamos a llevar hacia esa alineación estratégica, que verdaderamente le puedan decir algo al nivel estratégico directivo de nuestras organizaciones. Desde luego que pues esto va de la mano con todos aquellos controles de seguridad que van a ser también el fin de poder llevar a cabo esta gestión de riesgos para que, pues bueno, no se materialicen. O sea, vamos a estar viendo que eso es justamente lo que perseguimos, tener un plan que nos permita tener estos mecanismos o controles de seguridad que nos lleven hacia la no materialización, perdón, de los riesgos. Y pues bueno, una vez que como sabemos, nada es infalible y se nos materialice alguno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y cómo entra en juego entonces la gestión de los incidentes. Y
todos estos elementos también vamos a ver cómo se van a ir intersectando, o sea, porque hasta ahorita de lo que hemos estado hablando también es todo el mundo de seguridad de la información, este fascinante mundo de toda la familia de ISO 27000, y cómo esto nos va a permitir intersectar con el fascinante mundo también de continuidad de negocio y a un nivel en donde, pues bueno, nos vamos a enlazar y son solamente las compuertas que nos van a conectar hacia ese mundo. Entonces, vamos a empezar con el contexto internacional. Aquí me gusta mucho siempre platicarles acerca de este índice. Este índice a mí se me hace pues algo bastante ilustrativo que nos puede decir por qué es tan importante que tenemos que hacerlo de forma holística. Ustedes saben que últimamente estamos escuchando toda esta cosa de que hay que hacer todo con enfoque de riesgos y decimos, ok, sí, puede ser que haya riesgos muy genéricos en el mundo también tecnológico que todos más o menos ya tenemos ubicados, pero en ese sentido, digo, o sea, no solamente tenemos que hacer este enfoque en materia tecnológica, en donde pues ya tenemos como que toda una línea identificada de qué es lo que tenemos que evaluar, sino que eso no se queda ahí, o sea, eso tiene que escalar a nivel organizacional. Entonces, por eso este índice me gusta mucho hacerles la referencia. Este índice, el Global Cyber Security Index, que fue publicado su última versión en 2017 por la International Communication Union, agrupa a muchos países alrededor del orbe y en esta evaluación de 2017 México ocupó el lugar 28 y a nivel global, y a nivel América Latina México ocupó el tercer lugar. Como ustedes pueden ver, este índice está compuesto de 5 pilares, que es la línea superior, la que está enmarcada en el cuadro verde. Estoy resaltando justamente los títulos de estos pilares porque pueden ver que el primero es el legal, el segundo el técnico, tercero organizacional, el cuarto es el desarrollo de capacidades y el quinto es toda la parte de cooperación. Como ustedes pueden apreciar, de los 5 pilares, únicamente uno es el pilar técnico. Y este pilar técnico, si vemos cuáles son los subpilares, todos ellos nos hablan de un CIRT, es decir, están remitiéndonos a toda la parte de respuesta a incidentes. Fuertemente nos están remitiendo a la parte de respuesta a incidentes y como acabamos de ver en la agenda también, eso se correlaciona impresionantemente con toda la parte previa que son controles de seguridad y a su vez la parte anterior a esa que es toda la gestión de riesgos. Entonces aquí vean cómo todo este índice está tomando en consideración todo un conjunto, un universo que va mucho más allá de la parte técnica. Entonces, esto es muy importante resaltarlo porque es en esta tendencia en la que el mundo se está desenvolviendo, a todo lo que hoy por hoy hemos estado escuchando que nos refieren como ciberseguridad. Entonces, en este caso, para este índice, pues bueno, estamos tomando este contexto internacional en donde aquí encontramos este fundamento hacia la parte de respuesta a incidentes, lo que nos está remitiendo a la importancia de hacer respuesta a incidentes. En el contexto nacional, ¿qué tenemos? Bueno, pues aquí entra otro tema sumamente interesante. Probablemente algunos de ustedes, si laboran en la Administración Pública Federal, conocen perfectamente esto que están ahorita viendo en su pantalla, que está relacionado directamente con el MAC-TICSI. Para aquellos que no lo conozcan, que estén en la parte privada, y que no tengan la referencia, pues bueno, brevemente les comento que derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 existen varios programas. En este caso, el programa de gobierno cercano y moderno es el que a su vez aloja la estrategia digital nacional. Y la estrategia digital nacional, a su vez, contiene el famoso MAC-TICSI, que como podemos ver es todo aquello el manual de aplicación general en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y en el de la seguridad de la información. Este manual consta de 9 procesos. Su última reforma, como ustedes pueden ver, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 4 de febrero del 2016. Y aquí encontramos
varios temas, desde gobernanza TI hasta toda la parte de también seguridad de la información. De hecho, el proceso ASI, que es Administración de la Seguridad de la Información, es el que también se vincula fuertemente con todo el tema que tenemos que estar platicando el día de hoy, porque en la parte, por ejemplo, de administración de servicios, el proceso ADS, ahí nos hacen referencia a gestión de riesgos, nos hacen referencia a un análisis de impacto al negocio. En administración de seguridad de la información, bueno, ¿qué puedo decirles? ¿No? Ahí hay todo un sistema de gestión de seguridad de la información implicado y desde luego también la parte de continuidad está sumamente presente, porque así como les comentaba que en el proceso de ADS nos piden riesgos, nos piden un guía, también ahí nos empiezan a hablar de la continuidad de los servicios. Entonces, ahí en esta normativa federal, desde luego que, pues bueno, ya empezamos a encontrar presencia de todos estos estándares. Finalmente, el manual también tiene una matriz de metodologías donde están basados también en 27001, la parte para seguridad de la información, 22301 con esta parte del VIA, que es 22317, continuidad del negocio es 22301. Entonces, aquí estamos viendo cómo ya también todos estos estándares, el gobierno federal instruye a todas sus dependencias que nos vayamos también adhiriendo a todas ellas. De hecho, este manual era opcional antes de mayo de 2014. A partir del 8 de mayo de 2014, a partir de esa fecha, pues bueno, ya es mandatorio y poco a poco esto ha tenido también una mayor penetración en el gobierno federal. Otra referencia en el contexto nacional, pues la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Así como la Estrategia Digital Nacional está alojada dentro del Programa de Gobierno Cercano y Moderno, de igual forma también aquí, partiendo del Plan Nacional de Desarrollo del mismo Programa de Gobierno Cercano y Moderno, también está sustentada en el Programa Nacional de Seguridad Pública y en el Programa para la Seguridad Nacional. Es ahí justamente donde se aloja la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, la estrategia está conformada por 5 objetivos estratégicos, 8 ejes transversales, y como pueden ver en el recuadro marcado en color rojo, está sustentada en 3 principios, uno de los cuales es justamente el enfoque basado en gestión de riesgos. De nueva cuenta, o sea, aquí encontramos todo este sustento por el cual tenemos también que ir orientando todas nuestras actividades a que vayan orientadas a esta gestión de riesgo, a que haya respuesta a incidentes, para que ello también en un momento dado nos permita enlazarnos hacia toda la cuestión de continuidad. Aquí les comento que, por ejemplo, en el objetivo estratégico de instituciones públicas, justamente se aborda el tema de que deben de tenerse aquellos elementos que permitan dar la continuidad en los servicios que se prestan a la población. Entonces, pues bueno, aquí en todo este contexto breve, desde luego, que estamos comentando, pues encontramos dónde está justamente toda esta fundamentación para que vayamos cada vez más también robusteciendo nuestras labores en estos rubros, pero también con toda una alineación estratégica para que finalmente también tome sentido todo aquello que estamos realizando. Entonces, vamos a proseguir con la siguiente diapositiva. Ustedes pueden consultar, aprovecho para comentarles que está incluida la fuente en la parte inferior de la diapositiva en www.gov.mx/de ciberseguridad. Ustedes pueden consultar este documento, es público. Y pues bueno, está ahí abierto para que ustedes puedan darle lectura, así como la diapositiva anterior que platicábamos de la Estrategia Digital Nacional y el MATIC. Si ustedes también en la parte inferior de la imagen en la diapositiva anterior, ahí pueden consultar información al respecto. Ok, bueno, pues adentrándonos ya más en materia, para toda esta cuestión, ¿no? Del enfoque basado en riesgos, de la gestión de riesgos, ¿no? Primero,
antes que otra cosa tengo que saber qué es lo que quiero proteger. Ya bien laboremos en el gobierno federal, en instituciones del gobierno federal o en organizaciones, en negocios de la iniciativa privada, en primer lugar, pues bueno, sí tenemos que plantearnos esta pregunta, ¿qué quiero proteger? Porque sí voy a hacer gestión de riesgos, y aunque ya comentamos que esta gestión de riesgos, hay como que ya toda una línea base de todo lo que tenemos que ir abarcando, pero sí, ¿con respecto de qué o con relación a qué? Porque muchas veces en el papel esto pues se ve de repente bonito, pero de repente también inconexo. Entonces no sabemos como que realmente eso, cuál es toda la implicación que tiene. Y aquí es donde también me gusta platicarles mucho acerca de una breve introducción, en este caso, de arquitectura de negocio. De hecho, pues bueno, hay varios marcos arquitectónicos, que nos pueden apoyar en este sentido. Y aquí en esta breve introducción, que es, podríamos decir, la mínima expresión o la sí, expresión básica de lo que sería la arquitectura de negocio, la arquitectura empresarial. Aquí también les platico que a la Administración Pública Federal de repente hablarle de arquitectura de negocio causa un poquito de confusión porque se dice, pues es que no somos iniciativa privada, pero realmente esta terminología ustedes saben que se refiere más bien porque así está expresada en los estándares, pero finalmente esto, pues bueno, lo resolvemos con que es, si bien en la administración pública no es negocio, pero hay instituciones, ¿no? Entonces, pues por eso aquí también podemos incluso referirnos a ello como arquitectura institucional. Ya avanzando un poquito más en este sentido, pues bueno, sabemos que todo negocio tiene un core, y ese core expresa su razón de ser, su esencia. ¿Qué elementos nos hablan de la razón de ser o de la esencia de las instituciones o de las empresas? Pues esta esencia está expresada justamente en la misión, en la visión, en sus objetivos estratégicos, en todos aquellos servicios o productos, en su caso, que brinda, y que sabemos que para que puedan ser logrados, muchos procesos de negocio son los que intervienen. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, porque al final de cuentas vamos a ir encaminándonos, o el primer paso va a ser lograr seguridad de la información. Y aquí aclaro, o sea, nuestro objetivo ideal sería no solamente lograr seguridad de la información, sino poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información conforme a la norma de 27001. Y en este sentido, todos los sistemas de gestión implican la participación activa, el compromiso y la presencia de la alta dirección en todo el diseño y desde luego implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, teniendo como base el core de la organización o de la institución en la que nosotros estemos laborando, debemos identificar también cuáles son aquellos servicios organizacionales o institucionales, esenciales o críticos. Aquí, con respecto a la palabra crítico, voy a hacer una precisión. Generalmente la palabra de infraestructuras críticas o servicios críticos se ha reservado para cuestiones de seguridad nacional, y para la parte que no es seguridad nacional se ha utilizado la palabra esencial, aunque pues bueno, ya en nuestro día a día, para nuestras organizaciones bien sabemos cuál es toda aquella parte crítica de su core, que si llega a tener algún incidente disruptivo y su continuidad se ve justamente interrumpida, los problemas que nos podrían ocasionar. Entonces, conforme a 27001, toda esta parte de negocio, toda la parte de la alta dirección que sabe cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son sus servicios institucionales críticos, son los que definen este alcance que vamos a tener para un sistema de gestión de seguridad de la información, y esta es la información fuente valiosísima para poder llegar a una política institucional de seguridad de la información. En esta política, pues se va a hacer la especificación de todo aquello con la que la totalidad del personal deberá cumplir
para todos contribuir principalmente a la triada básica, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, toda esta capa de negocio, toda esta capa de procesos y servicios del negocio, la conoce la alta dirección. Son ellos los que entonces tienen que definir esto y de hecho también así viene especificado en el estándar. Entonces, en esta, digamos, breve introducción a esta arquitectura de negocio bicapa, basados también ya en esos servicios institucionales críticos, vamos a tener una serie de datos, información, interrelaciones, activos de información esenciales o críticos, que aquí los activos no necesariamente es infraestructura ni de cómputo ni de telecomunicaciones, sino aquellos elementos que sean importantes para la empresa y que contengan información, aunque no necesariamente estén alojados de manera digital en alguna infraestructura. Pero aquí es muy interesante cómo ambas capas empiezan a interrelacionarse, porque desde luego que estos servicios institucionales críticos van a estar alojados en toda la parte de la arquitectura tecnológica empresarial y qué elementos podemos resaltar en esta capa, pues justamente en cuanto a software, sistemas aplicativos, que también son esenciales o críticos. ¿Por qué? Porque son aquellos que sustentan que se lleve a cabo la realización de los servicios esenciales de la institución o de la organización. Ese software, desde luego, vive o está hospedado en hardware, en infraestructuras esenciales también o críticas, que pues bueno, nos sirven para llevar a cabo tareas de cómputo y desde luego todas aquellas tareas que competen a nuestras redes, ¿no? Toda la parte de comunicaciones, de telecomunicaciones, y desde luego que no podemos dejar de lado toda aquella parte de la infraestructura que tanto pues es para la parte de enfriamiento como de suministro eléctrico, para llevar a cabo todo el buen funcionamiento de esta arquitectura. Entonces, brevemente, es cómo ambos mundos están interrelacionados y cómo debemos ser capaces de hacer esta alineación estratégica, un mapeo. Hay varias herramientas para poder hacer la alineación estratégica que pues bueno, tal vez en otro momento puedan abordarse. Esta solamente es una breve introducción y una vez que ya sé qué es lo que quiero proteger, entonces ahora sí me debo de plantear la siguiente pregunta: ¿de qué quiero protegerlo? ¿De lo que sea? ¿De todo? ¿De algo en particular? Bueno, para que yo pueda saber en concreto de qué quiero proteger tanto a toda esa arquitectura de negocio como a toda esa infraestructura tecnológica, justamente debemos hacer una gestión de riesgos. Desde luego que en esta parte debemos ser capaces de identificar todas aquellas vulnerabilidades o todas aquellas debilidades que nosotros podamos de inicio en una gestión de riesgos, cuando la estamos haciendo por primera vez, pues por experiencia en otras organizaciones que ya lo lleven más estadísticamente, pues bueno, esos datos les podrán decir más en concreto, o más bien podemos tener datos duros de cómo ir llevando a cabo una gestión de riesgo como con muchísima mayor precisión. Pero estas vulnerabilidades podríamos decir que son las debilidades que tenemos, pero en toda la arquitectura de negocio o en toda la arquitectura institucional, no solamente en la parte técnica, porque ya vimos cómo ambas capas en esta arquitectura, en un nivel de lo más reducido y simple posible, expresada en la lámina anterior, todo tiene que ver con todo, y al final de cuentas un riesgo materializado en una infraestructura puede impactar a un servicio crítico esencial o no, pero para eso debemos saber identificar todas estas vulnerabilidades, saber en qué somos débiles, qué potenciales amenazas pueden explotar justamente esas vulnerabilidades que tengamos, quiénes serían aquellas personas interesadas dentro o fuera de la organización. Ya hemos escuchado de insiders, outsiders, que pues bueno, podrían ser probables agentes de amenaza, aunque en este caso no es restrictivo de personas.
Y para finalmente poder identificar todos estos riesgos ya de manera muy concreta, ya sabemos todos, hemos escuchado que fundamentalmente debemos de medir la probabilidad e impacto que va a ocasionar que uno de estos riesgos pudiera materializarse. Una vez que ya los tenemos identificados, desde luego que tenemos que saber qué vamos a hacer con ellos, cómo vamos a tratar esos riesgos, qué estrategia vamos a seguir para poder proteger a nuestra organización. Ustedes han escuchado también de que se tiene que hacer o los evitamos o los transferimos, diversas estrategias, o los aceptamos en un momento dado. Si nuestro apetito de riesgo es alto, pues también los aceptamos, ¿no? Pero debemos de tener muy claro qué vamos a hacer en caso de que alguno de esos riesgos se presente. Y desde luego aquí la recomendación por excelencia es ISO 27005, que es el estándar que nos lleva de la mano para ir haciendo toda una gestión de riesgos. Desde luego existe ISO 31000, desde luego existen otras metodologías, pero si nuestra intención es ir perfilándonos a poder certificar un sistema de gestión de seguridad de la información, 27005 sería la opción para poder llevar esto a cabo. Ahora, ya que estamos hablando de probabilidades e impacto, son elementos pues, que desde luego toma en cuenta un BIA, un Business Impact Analysis. Y aquí justamente, ¿para qué lo quiero? ¿No? Aquí vemos que hay un estándar que es el 22317, que son todas las guías para llevar a cabo un análisis de impacto al negocio. Está en una cajita verde porque ustedes pueden ver que este ya no es de la familia de 27000, este ya es la familia de 22300, y 22301 es el estándar de continuidad de negocio, sistema de gestión de continuidad del negocio. Entonces vean cómo aquí ya empieza esta bonita intersección en todo lo que es seguridad de la información para dirigirnos, para irnos perfilando hacia la parte de continuidad de negocio. ¿Y para qué básicamente queremos tener a la vista esto? Porque eso nos va a permitir hacer una alineación estratégica de todo nuestro análisis de riesgos. Si nosotros mapeamos cuáles son los riesgos en función de las líneas estratégicas de nuestras instituciones, así como tienen misión, visión, objetivos, tienen líneas estratégicas. Entonces, si nosotros mapeamos las líneas estratégicas con los servicios esenciales críticos de la organización, que por 27001 son los primeros que debemos incorporar al sistema de gestión de seguridad de la información, y también tenemos un mapeo hacia los procesos de negocio que sustentan esos servicios y que a su vez están alojados en la infraestructura esencial crítica y también desde luego en los aplicativos. Entonces ahí le vamos a poder estar diciendo algo al negocio. Es decir, cuando ya tenemos un análisis de riesgos, puede ser que estemos abarcando la parte técnica únicamente, y si les decimos que podemos tener en algún switch, en algún router, en el firewall, en cualquier appliance o en cualquier servidor, esto no le dice nada a la alta dirección, pero si le decimos necesitamos gestionar este riesgo porque de lo contrario tal servicio esencial se va a ver impactado y eso le va a afectar en tanto tiempo y con tanto costo a tal línea estratégica, eso ya le dice algo a la alta dirección. No es lo mismo decirle que tenemos un problema en el servidor X que lleva el aplicativo y la alta dirección dice, bueno, ok, y eso pues realmente no le dice nada, pero si le decimos que tenemos que gestionar ese riesgo porque de lo contrario puede ser que es por poner un ejemplo, el aplicativo en el que llevan las conciliaciones bancarias se puede ver afectado, eso ya le dice algo a la alta dirección, y desde luego que ahí es cuando ellos ya pueden tomar decisiones que lleven a una acción que nos permita gestionar un riesgo estratégica y holísticamente. Por eso es que también mucho nos ayuda este enlace con un análisis de impacto al negocio que considera riesgos, que considera probabilidades, que considera impacto y que considera también todos los servicios esenciales del negocio, toda la parte estratégica. Bien, ya que tenemos todo este panorama enfrente, ahora sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo puedo proteger? Pues justamente para ya decir, ok, este riesgo lo voy a evitar, lo voy a disminuir, lo voy a transferir. Para esto ya hay toda una serie de controles de seguridad que afortunadamente también el anexo A de ISO 27001 pues nos pone a disposición.
Son 14 objetivos de control que, dependiendo ya si es de la parte organizacional, si es la parte de recursos humanos, si es la parte tecnológica, ahí podemos nosotros tener muchísimo ya información como base para poder gestionar esos riesgos, para darle un tratamiento a esos riesgos. De hecho, pues prácticamente ya todo está incluido ahí. Esto no quiere decir que si necesitamos un control de seguridad que no venga en el anexo A, no lo podamos implementar. Por supuesto que si no viene ahí, es requerido, tenemos esa facilidad de poderlo incorporar y que desde luego, pues bueno, tengamos esta parte de este SOA en el sentido del Statement of Applicability. Entonces, aquí pues es algo bonito que realmente ya no tenemos que partir de un lienzo en blanco, ¿no? O sea, ni tampoco el inventar el hilo negro. Ya hay todos estos 14 objetivos de control, nos dan una amplia gama para poder elegir cómo es que vamos a estar aplicando una estrategia para gestionar nuestros riesgos. Y desde luego también existe otro estándar, que es el 27002. Ese es un código de práctica para para controles de seguridad de la información. Entonces, entre en el anexo A y 27002, pues tenemos ya bastante de dónde echar mano para poder hacer implementación de controles de seguridad. Pero ahí no termina la cuestión, porque una vez que yo ya terminé de decir estos son los controles de seguridad a través de los cuales voy a poder implementar esta estrategia para tratamiento de riesgo, sabemos que no todo es 100% seguro. O sea, primero tengo un riesgo, le aplico un control y ahí tengo que hacer una evaluación nuevamente. O sea, este control me cubre el mayor porcentaje para que este riesgo no se me materialice. En la mayoría de los casos no es de ese modo, o sea, siempre queda un pequeño remanente. A esto es a lo que le llamamos riesgo residual, y los riesgos residuales también deben de ser tratados. Ahí yo voy a determinar si necesito un control de seguridad adicional, o si ya también, como hemos escuchado, si el control es mucho más caro que el riesgo que tengo que enfrentar, entonces, pues bueno, siempre cabe la posibilidad de aceptar ese riesgo, pero todo quedaría entonces ya muy claro, plasmado en un plan y a la visibilidad también de la alta dirección, que es quien tendría esa facultad de decidir hasta qué punto puede aceptar que se le materialicen los riesgos, ¿no? Entonces, siempre se hace esta evaluación para poder saber cuál es ese remanente, es decir, ese riesgo residual, y qué voy a hacer al respecto, ¿no? ¿Le aplico otro control o esa es una parte que pues ya puedo asumir, que ya puedo aceptar? Entonces, en ese sentido también, pues bueno, todo esto en el papel suena así justamente muy bonito, pero lo hemos venido ya comentando a lo largo del webinar, ¿no? ¿Para qué quiero hacer gestión de riesgos e implementar controles de seguridad? Pues justamente porque queremos evitar que se nos materialicen los riesgos. Ahorita vamos a ver esta importancia de que un riesgo no se me materialice, ¿no? Pero primero, ¿en dónde principalmente podemos ver que se materializa un riesgo? El riesgo se materializa o bien durante la operación normal del día a día, o bien durante alguna ventana de mantenimiento. Algo que por ahí no consideramos, que de plano era una cuestión que nadie tenía a la vista, o a lo mejor se materializó ese riesgo porque el control de seguridad no fue el más apropiado, o a lo mejor fue apropiado, pero a lo mejor necesitaba un control adicional. Entonces ahí es justamente donde vamos a ver que nuestra gestión de riesgos es un proceso, o sea, no es una evaluación que hago una vez al año, es un proceso dependiendo de cómo va transcurriendo toda la operación del negocio. Entonces, teniendo esto a la vista, decíamos, queremos evitar que se nos materialice un riesgo. Sin embargo, uno o varios riesgos se materializaron. Y entonces ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo proceder? ¿A quién le digo? Pero de entrada también, ¿cómo sé que se materializó ese incidente? O sea, nos empiezan a surgir varias interrogantes, y para ello es justamente que tenemos otra serie de estándares. Bueno, de hecho, en concreto aquí es uno, ahorita les platico cómo es, porque al final de cuentas, cuando un riesgo se materializó, ya dejó de ser un riesgo y ya se convirtió en un incidente.
La cuestión de incidentes, pues bueno, podemos pues también con base en las definiciones y todo lo que podemos revisar aquí en el estándar, ven que por ahí también escuchamos que tenemos eventos o que tenemos, porque no todos son incidentes, ¿no? O sea, son eventos y de esos eventos, algunos sí finalmente son incidentes y otros no. Un evento puede ser alguna cuestión atípica, fuera de lo normal, pero que finalmente no impactó en la seguridad de la información y que tampoco nos están tratando en una cuestión de un evento disruptivo. Sin embargo, un incidente sí lo es. Un incidente sí es disruptivo, sí impacta en algún incumplimiento, alguna violación hacia la política institucional u organizacional de seguridad de la información. Y entonces eso realmente sí puede ser, y esto se enlaza con el guía, porque entonces la materialización de un riesgo, que entonces ya es un incidente, ¿cómo me va a impactar a las operaciones del negocio? ¿Voy a tener una interrupción o todo va a poder seguir llevándose a cabo dentro de cierto nivel? Entonces, para esto tenemos estos estándares también para la gestión de incidentes. Anteriormente era el 27035-2011. Este estándar ya fue revisado por toda la parte que ahorita tenemos en dos secciones. La primera, que ya son del año de 2016, la parte 1 es en sí todo el proceso para dar la respuesta a incidentes. Ya saben ustedes toda esta parte de identificación, detección, etcétera, etcétera. Y la parte la parte 2 del estándar es toda la planeación, es decir, toda la planeación estratégica que viene desde la alta dirección para poder tener un plan de respuesta a incidentes. Y a todo esto, o sea, ok, también, o sea, así como para qué quiero hacer gestión de riesgos, para qué quiero hacer gestión de incidentes, ¿no? De hecho, como les platicaba, esto es un proceso que debe de tener un sentido, que a todos en la organización nos debe de decir algo y que no solamente la parte técnica tenga registrado y que de ahí no pueda subir hacia la alta dirección para que se tomen las direcciones apropiadas. Aquí, pues, les voy a señalar con el mouse en este pequeño diagramita. Tenemos la parte de gestión de riesgos, que fue como más o menos la parte por donde empezamos a adentrarnos a este tema. Tenemos también ya un análisis de impacto al negocio generado. De ahí vamos a tener comunicación con estos controles de seguridad para prevenir que estos riesgos se materialicen. Si finalmente se materializan y se presenta un incidente, pues entonces, ¿qué hacemos? Aquí hay varias preguntas básicas. ¿Cómo se presentó? ¿Cómo sé que se presentó? ¿Dónde? ¿Cuándo? El dónde nos dice mucho qué hacer, porque ahí, como les decía en los pilares del índice global de ciberseguridad, es un incidente legal, organizacional, técnico. Todo esto, recuerden, no solo en la parte de seguridad informática, en la parte técnica, sino todo en la parte de seguridad de la información. Entonces, aquí por eso estos datos nos van a dar mucha luz acerca de cuál es su alcance y cuál es su impacto, pero para que yo pueda estar enterado de todo esto necesito llevar a cabo labores de monitoreo que para saber en qué categoría están y quiénes entran en acción, están aquí los equipos multidisciplinarios interoperables, donde hay gente de comunicación social por si hay una crisis, donde hay gente de la parte jurídica por si hay alguna constitución de algún delito cibernético o algo por el estilo, está la parte técnica. O sea, estos equipos tienen que ser interdisciplinarios y multidisciplinarios en un ambiente de colaboración porque esto es transversal a la organización. Y por eso les decía que esto es un proceso, porque finalmente esto de la parte de aquí de incidentes, una vez que ya se presentó, platica con gestión de riesgos, ¿no? O sea, no solo una vez al año, sino si esto es de impacto al negocio, tiene que haber una plática con gestión de riesgos para a su vez retroalimentar los controles de seguridad para que estos impidan que se me materialicen la mayor cantidad posible, es decir, que se me materialice más bien la menor cantidad posible de incidentes. Y desde luego esta parte de gestión de riesgos tiene que platicar con la política de seguridad de la información para saber si hubo alguna violación a la misma que implique que deba de haber un ajuste importante, porque recuerden que esta política protege a los servicios esenciales críticos de la organización. Entonces, por eso lo tenemos aquí a este nivel, ¿no? De Houston. We have a problem. Porque estas son decisiones también que debe de tomar Houston. En este sentido, ¿quién es Houston? Pues la alta dirección, ¿no? Ahora, justamente queremos hacer gestión de incidentes porque queremos que menos riesgos se nos materialicen para que así se nos presenten menos incidentes, o sea, una menor cantidad de incidentes, lo cual implica que haya un incremento en la continuidad.
Y ahora sí, ya tenemos todos esta puerta de enlace que decimos continuidad. O sea, expresado aquí matemáticamente lo podemos ver justamente como una función constante. Realmente desearíamos idealmente que tuviéramos una línea de continuidad en nuestras operaciones y que de ahí no descendiéramos. Pero ¿qué vamos a hacer si descendemos de esa línea? Bueno, justamente aquí entra ya toda la parte de este estándar de 22.301, que es toda la parte del sistema de gestión de continuidad del negocio, pero desde luego esto es un sistema de gestión que además engloba dentro de sí mismo al sistema de gestión de seguridad de la información, donde ambos, o sea, ya comparten elementos comunes. O sea, queremos continuidad porque no queremos interrupción en las operaciones de los servicios críticos y esenciales de la empresa o de la organización. Y si hay una interrupción, poder ser capaz de saber qué hacer, en qué momento hacerlo y a quién involucrar para que esto me tome el menor tiempo posible. Entonces, aquí en este estándar también hablamos de riesgos, también hablamos de un día, también hablamos de incidentes y aquí ya hablamos también de la parte de un Business Continuity Plan que ya ahí vamos a tener toda una estrategia organizacional y si bien un Business Continuity Plan no es todavía un sistema de gestión de continuidad del negocio, ya nos habla mucho de estrategia, ya nos habla muchísimo de todos aquellos procesos y procedimientos de continuidad avalados y respaldados por la alta gerencia para que también un elemento que reside adentro del Business Continuity Plan es justamente el Information and Communication Technology Readiness for Business Continuity, que es lo que anteriormente conocíamos como el famoso DRP. Anteriormente era el Disaster Recovery Plan. Este estándar tuvo una evolución, es 27.031 y es el que nos permite que toda nuestra parte tecnológica esencial que alberga la parte de servicios esenciales del negocio puedan tener todos aquellos mecanismos que le permitan recuperarse y volver a la operación a la normalidad de las operaciones. Si dan cuenta, este estándar también es de la familia de 27.000. Entonces, por eso les platicaba que esto es muy bonito porque pues es una intersección fabulosa. La que podemos entre seguridad de la información y cómo esto justamente es todo este preámbulo que nos va a ir llevando hacia todos estos elementos que nos van a permitir tener este perfilamiento hacia la continuidad de negocio. O sea, recuerden que también para que sea un sistema de gestión debe de cumplir con toda la parte de las cláusulas del estándar que también, pues bueno, ya casi todos también conocemos en cuanto a seguridad de la información, ¿no? Debemos también tener una política de continuidad de negocio, toda la parte del involucramiento de la alta dirección, toda la parte también de la documentación que debemos de contar, las revisiones por la dirección, la auditoría, o sea, todo eso sí ya forma parte de un sistema de gestión. En esta parte solamente empezamos a hablar tanto de tener mecanismos de recuperación como de tener un plan de continuidad de negocio, o sea, pero ya riesgos, incidentes y el día, la gestión de todo esto es lo que nos va enlazando y nos va perfilando hacia tener la continuidad de negocio. Y pues, bien, todo esto es súper apasionante. Podríamos pasar mucho más tiempo platicando de todos estos temas. Tenemos que, pues bueno, también algunas recomendaciones que darles como conclusión también de esta breve charla. En cuanto a formación, pues muchísimo también les recomiendo que se adentren o si ya están en ese mundo de SOA, que pues bueno, ahí hay muchísimos elementos justamente para toda la parte de la arquitectura empresarial. Entonces, desde luego que SOA no es nuevo, o sea, ya tiene bastantes años, pero no es algo que haya podido todavía ser totalmente asimilado por empresas privadas o públicas. Entonces les recomiendo muchísimo ver toda esta parte de arquitectura de negocio con SOA o con TOGAF. Como aquí pueden ustedes ver, es The Open Group Architecture Framework y pues abarca absolutamente todo. O sea, generalmente son modelos de 5 capas. Ustedes también pueden consultar ISO 20000, por ejemplo, que es también la gestión del sistema de gestión de servicios de TI o CMMI, ¿no? O sea, también son otros estándares que nos ayudan para poder tener todo esto, este bagaje de la arquitectura de negocio. Los estándares internacionales, pues bueno, ustedes aquí ya los tienen a la vista.
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, toda la familia de 27,000, de 27,001, 5, el 31, que es lo que vimos para la parte toda la parte de estar listos para dar continuidad, lo que les decía que antes era la parte que conocíamos de ERP, y pues 27,035 para gestión de incidentes, tanto la parte 1 como la parte 2, que ya platicábamos cómo están conformadas, y desde luego, este macro universo, ¿no? O sea, si seguridad de la información es nuestro conjunto universo, pues el sistema de gestión de continuidad de negocios es el macro universo que envuelve también y que contiene a todo 27,000. Y pues bueno, 22,307 para el análisis de impacto al negocio. Si pueden, por favor, certifíquense. Son temas que verdaderamente nos interesan tanto a la parte de negocio como a la parte de los tecnológicos. O sea, tenemos que ser interoperables hoy en día y entre más también nos involucremos con el negocio, más vamos a poder apoyar sus actividades. También hay que mantenernos al día con los temas de actualidad. Este enfoque estratégico que les platico lo pueden revisar en esta nota. Afortunadamente ya cada día están tomando la alta dirección más conciencia de toda su responsabilidad y participación en todo el tema, obviamente, de ciberseguridad, pero desde luego ya vimos cómo esto es la base para que se incida o se perfile uno hacia la continuidad de negocio. Este artículo es muy interesante, ahí pueden ver cómo ya cada vez hay más conciencia que esta parte estratégica se involucre. Y bueno, ¿qué les digo? Si ahorita estamos en el pleno mundial, pues hay que ver las tendencias y los retos, ¿no? O sea, con esta noticia de que México, Estados Unidos y Canadá van a hacerse en el 2026, imagínense toda la continuidad de negocio que se va a tener que brindar para este evento deportivo. O sea, aquí nada que se nos cayó el sistema, nada que se nos cayó la infraestructura, ¿no? O sea, debemos de tener también toda en la mira todo este reto por venir y cómo estamos posicionados en materia de continuidad de negocio con Estados Unidos y con Canadá. Tenemos ahí un reto impresionante. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas y pues les agradezco muchísimo que estén el día de hoy por aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Xochitl. Ahora demos paso a las preguntas. Hay una pregunta que hace Miguel Ángel y dice, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se tomó una adaptación del marco de procesos del MACTICSI y estamos por establecer nuestro SGCI. ¿Tiene documentación que pueda apoyarnos en su implementación desde la estrategia misma hasta la gestión de riesgos en los servicios prestados? Maestra. Sí, Rubén, muchísimas gracias. Si ahorita ellos están adentrándose a tomar como referencia la parte de MACTICSI, para toda la implementación de sus sistemas de gestión de seguridad de la información, van a poder ver ahí que hay ciertos elementos comunes con respecto a la norma. Yo aquí mi recomendación sería que si busquen certificarse en 27,001, que son los requerimientos del sistema de gestión de seguridad de la información. Es importante que la gente encargada de tanto diseñar como implementar y posteriormente operar el sistema de gestión de seguridad de la información sí pueda certificarse. El path para esto es extenso, pero sí, mi recomendación también ahí sería que se empezaran por certificarse en 27,001. De hecho, me parece que por ahí también hay una parte de talleres de interpretación de la norma, que estos talleres los llevan a cabo incluso previos a las cuestiones de certificación, para que puedan ir haciendo realmente una correlación entre lo que son los elementos core tal cual del sistema de gestión de seguridad de la información, como lo que está pidiendo MACTICSI. MACTICSI tiene en el proceso de ASI, Administración de Seguridad de la Información, son 7 actividades, dentro de las cuales las 2 primeras se refieren a la parte de gobernanza. Por ahí eso también tiene su mapeo con la cláusula, donde por un lado nos hablan en MACTICSI de un grupo estratégico de seguridad de la información, en la parte de la cláusula nos hablan de un grupo o comité que va a ser el encargado de
implementar y operar el sistema de gestión de seguridad de la información. En MACTIC está un poco desagregado y de pronto encontramos que hay aparentemente unas actividades repetitivas, porque por ejemplo, ácidos, que es ya también una actividad que nos habla con respecto a toda la función que tiene que llevar a cabo el Grupo Estratégico de Seguridad de la Información en cuanto a infraestructuras críticas y los equipos de trabajo que debe de también con los que debe contar. ASI 4 es ya realmente todo el proceso de determinación de infraestructuras críticas. Pero esto, si lo vemos aislado, si no lo vemos desde ISO 27000, vamos a empezar como un poquito con lo que les comentaba al inicio de esta charla, va a quedar todo inconexo, ¿no? Tenemos que hacer esta determinación de infraestructuras críticas, sí, pero ¿a partir de qué? De los servicios críticos institucionales u organizacionales. Entonces yo también por eso sí les recomiendo mucho que tengan a la mano tanto el proceso de administración de seguridad de la información del MACTIC, como también la norma, el estándar ISO 27000 y además pues la familia que les acabo de platicar del anexo A, de 27002, de 27005, para que sí puedan llevarlo a cabo de forma integral y muy empatado, por ejemplo, con la normativa federal. O sea, ahí sí es muy interesante cómo compaginar ambas, pero definitivamente el estándar es el que mejor les va a ayudar a comprender en un momento dado cómo es que también fue diseñado este proceso del MACTIC y cómo poder también los elementos, las actividades que ahí aparentemente están desagregadas, poderlas integrar, porque ya vamos a hablar que la ASI 3 es concretamente, se refiere la implementación y la operación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad de la información. Cuando en ASI 2 me hablaron de un grupo que va algo para las infraestructuras críticas, luego en ASI 4 me vuelven a repetir cuál es el proceso, y luego ASI 5 me dice, tienes que hacer gestión de riesgos, ¿no? Entonces, como que ahí en el manual, desde mi muy personal opinión y desde mi perspectiva, están un cuanto desagregados. Entonces, yo ahí sí les recomiendo, llevar así como esta secuencia que les platicaba en la charla, ¿no? O sea, de partiendo de lo esencial del negocio, entonces ahí sí ya puedo empezar a identificar cuáles van a ser mis infraestructuras críticas y cuál es mi impacto al negocio para sobre ello hacer gestión de riesgos, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación en cuanto a la documentación de la que se pueden valer para ir llevando a cabo esta implementación, ingeniero Rubén. Muy bien, muchas gracias, maestra. Otra pregunta, menciona aquí también, o más bien pregunta Antonio Acevedo, que como se mencionó, siempre es muy difícil subir a la alta dirección con propuestas de inversión de seguridad. ¿Existe alguna referencia? La pregunta es, ¿existe alguna referencia bibliográfica para saber documentar una inversión y se facilite la venta interna? No es que exista una en particular. Aquí, esta pregunta también está súper interesante, le agradezco mucho porque aquí hay que hacer una mezcla de varias bibliografías. Como les comentaba, nos puede apoyar toda esta parte de SOA, nos puede apoyar toda esta parte de TOGAS. También el mismo estándar 27005, que es ya la parte de gestión de riesgos. Pero otras dos que me gustaría recomendarles en este momento, justo para que puedan hacer alineación estratégica, yo en la charla les decía que hay, además de los marcos arquitectónicos, para abordar toda esta parte de arquitectura empresarial, que vamos, ese es el todo, ¿no? O sea, ese es el conjunto universo que también integra ahí la arquitectura tecnológica, empresarial. Pero para que la alta dirección pueda empezar a visualizar también, y como nos preguntaba el participante, poderles convencer, tenemos justamente que hacer esa alineación estratégica que les mencionaba en uno de los slides, ¿no? Se relaciona mucho con el guía. Si se dan cuenta, ahorita yo ya mencioné varios estándares y estos marcos arquitectónicos. Entonces, de todos esos elementos tenemos infinidad de bibliografía, al respecto. Entonces les decía, no solo es una, es la mezcla de varias de ellas. Y dos que les comentaba ahorita, dos más que les quiero recomendar es justamente, ustedes habrán escuchado del BSC, el Balance Scorecard,
Balance Scorecard es fantástico, es fabuloso también para poder hacer alineación estratégica desde las partes más técnicas por ahí del negocio hasta la parte más estratégica. Y hablamos de esto transversalmente, pasando por absolutamente toda la organización. Entonces, Balance Scorecard también les recomiendo muchísimo consultar, de hecho en la red, y pues sí, también ahí ustedes pueden encontrar bibliografía al respecto. Kaplan y Norton fueron los que estuvieron trabajando muchísimo con esta parte del Balance Scorecard, entonces es otra gran recomendación para poder hacer la alineación estratégica. Recuerden, entre toda la parte tecnológica orientada hacia el core del negocio, ¿no? ¿Cuál es nuestro norte ahí? Misión, visión, objetivos estratégicos, líneas estratégicas, ¿no? Y también otra herramienta muy útil para poder hacer la alineación estratégica es las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter también es fantástico. Está muy orientada también a esta parte más como de la iniciativa privada, pero eso se puede extrapolar muy fácilmente también hacia el ámbito de la administración pública. Entonces, estas dos, pues sí nos ayudan muchísimo. Ya ahorita, pues bueno, llevamos mencionadas varias, y una que todos conocemos, o sea, yo creo que no hay casi nadie de nosotros que no conozca el famoso FODA, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, un simple FODA nos ayuda a hacer alineación estratégica. Desde luego, pues siempre les recomiendo tener muy en primer plano el core del negocio, ¿no? O sea, toda la parte de misión y visión, sobre todo. En la Administración Pública Federal hay programas de trabajo anuales y ahí es muy fácil poder consultar, por ejemplo, también la parte de los objetivos y líneas estratégicas que les platicaba, porque pues además es información pública. Para la parte empresarial, bueno, habría que ver ahí cuáles son también las consideraciones con respecto de la confidencialidad de la información de sus empresas, pero siempre por ahí, entonces, si no está al alcance de toda la organización, pues bueno, ubicar a aquella persona, aquel directivo, ¿no? O sea, que esté asociado con esto, y pues bueno, iniciar justamente estas charlas en este sentido, pero siempre en este lenguaje que sea comprensible para ellos. Cuando queremos subir un proyecto de esta naturaleza, si primero hablamos a expresarnos en términos tecnológicos, pues casi que ya de ahí podríamos dar por hecho que nos van a cerrar la puerta, ¿no? Entonces, sí, es la mezcla de muchísimas metodologías y de muchísima bibliografía. Mucha de ella la pueden consultar desde la misma presentación, y pues bueno, la otra que ahorita ya también les acabo de platicar. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, maestra. A ver, hay algunas preguntas más, pero voy a hacer solo una más por el tiempo. Y maestra Xochitl, dado que estamos ya sobre el tiempo, solo algo muy breve sobre lo que pregunta Víctor Moreno, y dice que si BCP es la evolución del DRP. No. De forma muy breve, por favor. No, de hecho, el BCP él a su vez contiene al DRP. Más bien, la evolución del DRP es el IRBC, que es la I es por Information and Technology Communication, o sea, la I se queda ahí solita por esas 3 siglas, y la R es de Readiness, y BC es de Business Continuity. Entonces, más bien, el IRBC es la evolución de un DRP. Como quiera que sea, el IRBC sigue hoy por hoy estando dentro de o alojado en el Business Continuity Plan. Perfecto, muchas gracias, maestra. Hay algunas preguntas, pero si le parece bien, nosotros, bueno, las gestionaremos con usted, maestra, y claro. para responderle a cada persona que hizo la pregunta. También, por favor, recuerden que más adelante vamos a subir estos webinars, por si se quedaron con alguna duda o quieren revisar algún tema que se haya tratado. Vamos a ponerlos en línea en algún momento, y a través de las redes sociales y del sitio web de Nemoser les estaremos comunicando al respecto. Maestra Xochitl, le agradecemos mucho el tiempo y el esfuerzo destinado a la preparación y al desarrollo de este webinar. Con esto damos por concluido el webinar de ciberseguridad del mes de junio. Agradecemos el interés de todos ustedes y los invitamos para el próximo, que será el último viernes del mes de julio a las 11 horas. Estén pendientes, por favor, de nuestras redes sociales y del sitio web de Nemoser.
donde daremos los avisos y los anuncios. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, ingeniero Rubén. A mí nada más me resta agradecerles el interés por el tema a todos los participantes y desde luego también agradecer la invitación para impartir este webinar al Comité ANUYESTIC y también agradecer la invitación por parte de NEMO para haber llevado a cabo esta actividad. Muchísimas gracias y pues con todo gusto seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, por supuesto, también a la colaboración con ANUYESTIC para el desarrollo de este webinar. Hasta pronto. Buena tarde.